El Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca continúa ofreciéndoles diferentes valoraciones de la situación derivada del coronavirus. Hoy es momento de detenernos en la esfera política para valorar la gestión que se ha llevado a cabo durante estos meses de crisis sanitaria, y lo vamos a hacer de la mano del coordinador regional de Izquierda Unida Castilla-La Mancha, con Juan Ramón Crespo, a quien doy la bienvenida al Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca y, en primer lugar, pues las gracias por atendernos a través del hilo telefónico. ¿Qué tal? Muy bien, y muchísimas gracias a vosotros por recibirme en vuestra casa. Bueno, pues en primer lugar, ¿cómo está viviendo estos meses de confinamiento, de crisis sanitaria derivada de esta pandemia del coronavirus, Juan Ramón? Bueno, pues la estamos viviendo principalmente con mucha incertidumbre, que yo creo que es lo que tiene la mayoría de la población, el no saber cuál va a ser el futuro, porque es un hecho absolutamente novedoso, la pandemia que estamos sufriendo, novedoso e histórico. Yo creo que la palabra es incertidumbre, pero también yo creo que estamos viviendo, igual que el resto de ciudadanos, con responsabilidad, cumpliendo las recomendaciones que nos hacen las autoridades sanitarias, cumpliendo las medidas que nos van dictando y, en definitiva, pues intentando ser un agente más activo en la lucha contra este virus. Bueno, pues vamos ya a empezar a valorar pues lo que han sido estos meses de crisis sanitaria aquí en Castilla-La Mancha, y lo primero que le voy a preguntar, pues cómo valora esa gestión que ha realizado el gobierno regional aquí en Castilla-La Mancha en el ámbito sanitario, en primer lugar. Sí, en el ámbito sanitario, bueno, habiendo dicho lo anterior, de que es una situación de incertidumbre novedosa, yo creo que se ha dejado mucho que desear en el ámbito sanitario. Y no me refiero tanto, evidentemente, al esfuerzo que han hecho los sanitarios y las sanitarias, que han hecho un trabajo inconmensurable, han trabajado muy por encima de lo que era su responsabilidad, y yo creo que han sido los verdaderos héroes, yo creo no, ha sido sin lugar a dudas los verdaderos héroes de esta batalla, pero ha habido en el primer momento desconcierto provocado no por los sanitarios, sino provocado por las autoridades sanitarias, provocado por la Consejería de Sanidad, que no supo dar las instrucciones correspondientes y necesarias para poder haber paliado esta situación. También lo que sí que hemos echado muy en falta y hemos reprochado al gobierno regional ha sido pues las mentiras que nos han ido lanzando. Desde el primer momento nos pusimos a disposición de la Junta de Comunidades, aunque ellos no se dirigieron a nosotros para solicitar nuestra ayuda, pero le pedimos a la Junta de Comunidades que sobre todo fuera cierta la información que daban. Ante esta situación, lo que no se podía hacer era lanzar información falsa, porque iba a generar muchas más dudas, mucha más angustia sobre la que ya existía. Y me refiero, por ejemplo, al tema de los EPIs. Cuando los sanitarios reclamaban los equipos de protección individual, lo que no puede hacer la Junta de Comunidades es decir que hay suficientes equipos de protección individual repartidos, porque es incierto, y eso genera, como digo, genera aún mayor incertidumbre. Tal vez lo peor de la gestión haya sido que la Junta no haya dado, la Consejería no haya dado información veraz desde el principio y habernos contado todo lo que estaba sucediendo, como por ejemplo las necesidades lógicas y que se ve perfectamente comprensible de desborde de los hospitales. Pero si los hospitales estaban desbordados, si las UCIs estaban desbordadas, lo que no se puede hacer desde la Consejería es decir lo contrario y decir que había camas y que había UCIs suficientes cuando la situación de desborde y que conocemos por los sanitarios era absoluta. Por ejemplo, en el hospital de Albacete era bien conocido todo lo que se vivió, la llegada masiva de enfermos y la incapacidad de poder tratarlos a todos. Y a pesar de eso, la Junta de Comunidades seguía insistiendo de que la situación estaba controlada. Tal vez eso es lo más criticable. Lo demás, que llegue una enfermedad, evidentemente no tiene la culpa a nadie. No sé cómo valora también la actuación que ha tenido en estos meses la oposición de Castilla-La Mancha. Por un lado, Ciudadanos, que parece que sí, que está predispuesta a colaborar con el gobierno, con el Partido Socialista, y por otro lado, el Partido Popular, que parece que con él sí que hay discrepancias, como lo ha habido siempre. Sí, vamos a ver, yo diferenciaría también
dos niveles de la oposición en este caso. El primer nivel, ante la crisis sanitaria, es decir que han estado absolutamente desaparecidos tanto el PP como el PSOE. Tanto el PP como Ciudadanos. Absolutamente desaparecida. Desaparecida, como también lo llegó a estar la propia Junta de Comunidades en los primeros momentos. En los primeros momentos, ¿quién se hizo responsable de la situación? Fueron los alcaldes y las concejalas y los concejales en los ayuntamientos. Fueron los que empezaron a coger el toro por los cuernos, empezaron a desinfectar sus pueblos, fueron los que comenzaron a repartir la comida en los comedores escolares, fueron los que empezaron a distribuir la comida entre los ancianos para que no tuvieran que salir de sus casas, fueron verdaderamente los que dieron respuesta a la emergencia sanitaria, a la emergencia que venía como consecuencia de la pandemia. La Junta de Comunidades en las primeras semanas estuvo desaparecida, hay que decirlo de forma clara, pero igual estuvo desaparecida la oposición en estado así de caos, que no sabía reaccionar, estaban en shock, y ni el PP ni Ciudadanos fueron capaces de decirle a la Junta de Comunidades que tenía que tomar el toro por los cuernos y salir a liderar, a dirigir la respuesta a la pandemia. Ni el PSOE, ni Ciudadanos, ni el PP, cada uno desde su responsabilidad, fueron capaces de acometer las primeras semanas. Posteriormente, lo que hemos visto, tanto por parte de Ciudadanos como por parte del Partido Popular, ha sido una desmedida crítica hacia la Junta de Comunidades. Yo creo que se han pasado de frenada, porque, como digo, se le puede imputar muchas cosas a la Junta de Comunidades, como estamos haciendo. Falta de reflejos, falta de actuación, haber mentido directamente en algunas cuestiones, no haber facilitado información veraz, no tener los pies en el suelo, haberse pasado de sobreexposición, como cuando el consejero y el presidente fueron al aeropuerto a recibir los respiradores que después no servían, todo ese tipo de cosas. Pero lo que no se le puede achacar son las muertes que ha habido a raíz del virus. No se le puede achacar, es absolutamente injusto. Y eso es lo que ha hecho o lo que hizo Ciudadanos y el Partido Popular cuando comenzaron a reaccionar. En vez de decir lo que había que hacer, por dónde se tiene que dirigir la batalla contra el virus, lo único que fue es reprochar y achacarle las muertes, que me parece que es injusto achacar las muertes al consejero o al presidente que ha habido como consecuencia de una enfermedad. Y posteriormente, pues yo creo que ya hemos pasado en esta última fase a una fase de postureos, donde el Partido Socialista, queriéndose quitar esa mala imagen, porque sabe que lo ha hecho mal, porque sabe que la Junta de Comunidades lo hizo mal, porque sabe que el presidente comenzó acusando a los educadores de querer cogerse 15 días de vacaciones cuando se estaba pidiendo que se cerraran los colegios, cuando posteriormente el presidente, en vez de reconocer la situación de los sanitarios en Albacete, le quiso acusar a ellos diciendo de que estaban mintiendo, pues cuando se han dado cuenta de todos los errores que han cometido la Junta de Comunidades, pues ahora es la parte de la política de postureos, en la que nos salió diciendo el presidente que iba a haber un plan de recuperación de 231 millones para Castilla-La Mancha, recuperación del COVID-19, cuando 231 millones de euros repartido en 3 años, que va a ser en el periodo que se van a distribuir, es el 0,7% del presupuesto anual, es decir, absolutamente nada. Y además un plan que dice que va destinado a mantener los puestos de trabajo, pero que no vincula las ayudas al mantenimiento de los puestos de trabajo. Y en ese plan se ha apuntado Ciudadanos, sin más argumentos que firmar, pero sin conocer para nada cuáles son las propuestas de Ciudadanos. Y el Partido Popular, pues sin siquiera ser capaz de lanzar ninguna propuesta, instaladas en la oposición, instalada en la crítica y esperando de una forma absolutamente irresponsable que le lleva los votos de la nefasta gestión que ha hecho la Junta de Comunidades. Me parece que en este momento tanto el partido del gobierno como los partidos de la oposición parlamentaria, PP y Ciudadanos, no han estado a la altura de las circunstancias. Han dejado mucho que desear. No sé si se echa en falta o se requiere ahora más que nunca, en unos momentos como estos, que nunca antes se habían dado,
tan complicados de pandemia mundial, unidad en los partidos, que se dejen atrás pues igual esas diferencias ideológicas, como digo, en unos momentos como estos. Sí, nosotros, ya le he dicho anteriormente, Izquierda desde el primer momento, desde el primer día, se ofreció a la Junta de Comunidades para poder ayudar en lo que fuera falta. Mire usted, el primer día nos dirigimos a la Consejería de Sanidad ofreciendo las sedes de Izquierda Unida del Partido Comunista de España a las autoridades sanitarias por si fueran necesarias para cualquier tipo de actividad, para que pudieran utilizar los sanitarios para descansar, para que pudieran ser utilizados para almacenamiento de materiales, para lo que hiciera falta. Así, desde el primer momento, Izquierda Unida se ofreció en ese trabajo que usted está diciendo de unidad. Y posteriormente nos hemos seguido ofreciendo con unos objetivos, evidentemente. ¿En torno a qué la unidad? Pues en torno al mantenimiento de los puestos de trabajo, en torno al mantenimiento y el sostenimiento de los autónomos y de la pequeña y mediana empresa, el mantenimiento y no dejarnos atrás a ninguna familia que no tuviera recursos. En torno a esas propuestas estábamos absolutamente dispuestos a la unidad y nos ofrecimos a la Junta de Comunidades. Y desde la Junta de Comunidades aún estamos esperando la respuesta. Cuando el gobierno regional comenzó a hablar de un acuerdo de Castilla-La Mancha con los agentes sociales y con los partidos políticos, nos volvimos a poner en contacto con la Junta de Comunidades, con el gobierno, pidiendo participar en ese acuerdo. Y lo que hemos recibido ha sido el desprecio, porque hay que decirlo claro, la Junta de, mejor dicho, no la Junta de Comunidades, el gobierno regional y en concreto Emiliano García Paje está mucho más contento, está mucho más cómodo, llegando a acuerdos con la derecha, con Ciudadanos y con el Partido Popular, que continuamente le tiende la mano, que con la izquierda. ¿Por qué? Porque si llegara a acuerdos con nosotros, y no es una cuestión de unidad, es una cuestión de planteamientos prácticos. Si llegara a acuerdo con nosotros antepondríamos las ayudas que se están repartiendo al mantenimiento de los puestos de trabajo. Y la derecha lo único que pide es ayudas a las empresas sin garantizar los puestos de trabajo. Esa diferencia, pero absolutamente de acuerdo con que exista unidad de actuación. Nosotros la queremos, pero buscando, como digo, objetivos comunes. Y en esos objetivos comunes vamos a estar nosotros. Pero, insisto, ha sido la Junta la que ha despreciado, en este caso, la colaboración de Izquierda Unida, la colaboración del espacio de Unidas Podemos, a pesar, como hemos recordado públicamente, que en Castilla-La Mancha no tenemos representación parlamentaria, pero sí que tenemos Unidas Podemos una amplia representación municipal, amplia representación en las diputaciones, y estamos gobernando este gobierno, estamos gobernando España con nuestra participación con ministros y ministras en el Consejo de Ministros. Se está refiriendo a esas 314 propuestas que presentó Izquierda Unida al gobierno de Castilla-La Mancha de cara a esa recuperación de la región tras esta crisis. Efectivamente, 314 propuestas concretas para poder salir reforzados de esta crisis sanitaria. Y además, para crear. Ahora vamos a buscar en esta crisis la oportunidad de salir reforzados con un nuevo proyecto de Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha, desgraciadamente, desde hace muchos años no tiene un proyecto para su región. No sabemos qué modelo queremos de región. Y esas 314 propuestas son muy concretas para definir un modelo nuevo. 314 propuestas que, como usted decía anteriormente, no queremos que, no somos ingenuos y vamos a pedir que se apliquen nuestras 314 propuestas, pero sí que podemos llegar al consenso sobre muchas de ellas para trabajar de forma unitaria todos los partidos políticos en beneficio de la ciudadanía, pero, como digo, con propuestas concretas, con objetivos concretos, para que después no digan, no, es que no quieren trabajar o no quieren. No, vamos a trabajar sobre temas concretos y ahí se produce la unidad. La unidad no se puede producir en el abstracto. La unidad no se puede producir en que vamos a llegar a un acuerdo en el abstracto con un propósito abstracto, indefinido. No. La propuesta, los acuerdos, la unidad se llegan sobre propuestas concretas. Y esa es la que hemos lanzado, 314 propuestas, que me hubiera gustado discutir con ellos
en el acuerdo regional que se firmó a 1 de mayo y en el acuerdo que ahora se vuelve a firmar, un acuerdo que firman hoy PSOE y Ciudadanos, absolutamente inconcreto, absolutamente abstracto, como decía anteriormente, que se queda nada más que en lo que hemos venido denunciando, propaganda institucional por parte de Emiliano García Paje. Propaganda institucional que consiste en aprovecharse en su papel de gobierno para lanzar titulares a la prensa que son titulares vacíos. Y a nosotros nos gusta mucho el tema de la concreción. Tal vez por eso, el Emiliano García Paje, el gobierno regional, no nos quiera recibir, porque lo que nos gustaría poner sería titulillos a todas las concreciones que se hacen y poner detrás de cada titulillo, de cada acción, una cantidad de dinero que tenemos que destinar. Y eso, como sabe que Unidas Podemos, que Izquierda Unida, estamos en esa labor, por eso tal vez no nos quiera ni siquiera recibir. Los presupuestos de Castilla-La Mancha pues también van a ser una herramienta pues imprescindible y necesaria de cara a esta recuperación también. No sé cómo ve la situación de cara a alcanzar un presupuesto con consenso de todos los grupos políticos. Sí, los presupuestos que se aprobaron el año pasado para este año, para el 2020, es un presupuesto superado. Eran muy malos presupuestos en su momento y no son útiles. Y le pongo un ejemplo, porque claro, lo que estoy diciendo, hay que concretar las cosas. Sí. Los presupuestos para el 2020 recogía 7 millones de euros menos para las ayudas de emergencia social y para el ingreso mínimo social. ¿Qué es eso? Pues eso es las ayudas que hay que dar a las familias que por la incapacidad del gobierno de crear puestos de trabajo, pues se encuentran desempleadas y no tienen ninguna ayuda. Y este presupuesto de este año se reducía a 7 millones, teniendo en cuenta que el año pasado esa partida se había acabado a mediados del mes de septiembre. Esto lo hemos denunciado de Izquierda Unida, de Unidas Podemos, pero lo han denunciado también los trabajadores sociales, para que no quepa duda de que es una cuestión partidista. Bueno, todo el mundo, ahora que se ha aprobado el ingreso mínimo vital por parte del gobierno de España de coalición, se felicita de ello. Hasta el propio presidente de Castilla-La Mancha. Se felicita de haberse aprobado esa renta mínima vital para que las familias no tengan que pasar necesidades. En Castilla-La Mancha, el 30% de la población, desgraciadamente, está al borde de la pobreza y de la exclusión social. El 30%. Da vergüenza decir que en Castilla-La Mancha hay tanta pobreza. Pero es un hecho, es un dato. Y aunque la Junta lo intente tapar, tiene autores. Los gobernantes son los que producen la pobreza o la riqueza o las tierras. Y aquí en Castilla-La Mancha, lo que nos han gobernado, nos han cedido esa situación. Pero como decía, ahora se aprueba el ingreso mínimo vital y todo el mundo aplaude. Y nos preguntamos, ¿y por qué no se ha aprobado anteriormente en Castilla-La Mancha? Porque Castilla-La Mancha es la tercera por la cola en este tipo de rentas. Es la que menos dinero mete a las familias para sacarla de la pobreza. Por lo tanto, si ese presupuesto ya era malo antes de la pandemia, ahora no vale para nada. Y hay que destinar fondos para rescatar a las familias, para rescatar los puestos de trabajo. Y por favor, dejadnos de populismo. No se puede permitir que el presidente de Castilla-La Mancha, en ese afán de populismo, anteponga los toros y la caza a las familias. Eso es absoluto populismo. No se cree nadie porque es falso, es absolutamente falso que diga que los toros generan no sé cuántos puestos de trabajo y que mueven no sé cuánta economía en Castilla-La Mancha, porque es mentira, es mentira. El foco hay que ponerlo en las familias, el foco hay que ponerlo en la industria, el foco hay que ponerlo en la agricultura y en la ganadería, y no en temas populistas como los toros o la caza. Eso es nada más que cantos a la galería y no enfrentarse al problema real que tiene esta región. Ya ha mencionado ese ingreso mínimo vital que ha aprobado el Gobierno central hace apenas unos días y que va a beneficiar a muchas familias de aquí de Castilla-La Mancha. Y también en términos nacionales también me gustaría preguntarle por ese pacto que el Partido Socialista, que el Gobierno alcanzó con Bildu para la derogación de la reforma laboral.
que según pues los representantes de los empresarios dicen que no es el momento y que pues este pacto ha roto las negociaciones con los empresarios en un momento pues muy complicado para el empleo. No sé cómo valora esta decisión también. Sí, bueno, pues, empezando por el ingreso mínimo vital, bueno, pues felicitarnos por haber felicitarnos desde Unidas Podemos por haber entrado en el gobierno de Castilla-La Mancha. Por haber llegado, no al gobierno de Castilla-La Mancha, perdón, por haber llegado al gobierno de España, por estar al gobierno de España, porque la participación de Unidas Podemos, la participación de Izquierda Unida, yo creo que se ha demostrado decisiva en esta crisis. El escudo social que ha desplegado para preservar los puestos de trabajo y para proteger a las familias, yo creo que ha sido ejemplar. ¿Hay fallos? Claro que los hay. ¿Hay gente que aún no ha cobrado los ERTEs? Claro que la hay. Ha sido un desborde el que se ha producido, pero la mayoría de los trabajadores y trabajadoras han tenido que realizar su puesto de trabajo a través de un ERTE. Ha tenido la posibilidad de que no fueran despedidos, prohibiendo los despidos por motivo del COVID. Se le ha garantizado que no puedan ser desahuciados y que no le corten la luz y el agua por falta de pago. Han tenido un colchón, un escudo social que no lo ha tenido durante otras crisis. Y que ese colchón, ese escudo social, ahora se ve reforzado con el ingreso mínimo vital, que era un acuerdo que se había alcanzado para llegar a conformar ese gobierno de coalición. Yo creo que lo que pudieran tener dudas de estar en el gobierno, ahora se la ha disipado, viendo la aportación y viendo la necesidad de que Izquierda Unida y Unidas Podemos esté participando en ese gobierno. Los ministros y ministras de Unidas Podemos han sido decisivos. Pero igual que el ingreso mínimo vital era un acuerdo que había para conformar el gobierno, la derogación de la reforma laboral también era un acuerdo que había para conformar el gobierno de la nación. Era un acuerdo que Unidas Podemos puso encima de la mesa para poder entrar en el gobierno de coalición. Derogación de la reforma laboral. Por eso no entiendo el alboroto que ha habido, bueno, sí que lo entiendo, ahora lo explicaré, pero el alboroto que ha habido por parte de algunos sectores de la derecha extrema y de la extrema derecha criticando el que se hubiera llegado a un acuerdo parlamentario, que no de gobierno, parlamentario, porque quien firmaron fueron los grupos parlamentarios y que después, posteriormente, se tendría que dar forma en el gobierno, pero una propuesta parlamentaria, que están absolutamente legitimados los grupos parlamentarios para llegarlo, pero que fuera una propuesta que estaba en la misma línea que lo acordado para conformar el gobierno, que era la derogación de la reforma laboral. Derogación que, por otra parte, ya se había dicho anteriormente por parte de la ministra Yolanda Díaz, que se tendría que ir produciendo por fases porque era imposible aplicarla de una forma automática. Lo que pasa es que sí que se ha producido un montón de ruido que se ha producido por parte de la derecha, por parte de la extrema derecha, de la derecha extrema. Se ha producido porque esta gente, los representantes de esta derecha, lo que temen es lo que estoy ahora diciendo. Temen que esta crisis no la vayan a pagar los que lo hemos pagado siempre, que ha sido la clase trabajadora, la mayoría social, sino que esta crisis la tengan que pagar los poderosos, lo que más tienen, aplicando la progresividad fiscal, aplicando la Constitución. Y ante ese temor de que se pueda y que tengan que pagar la crisis, ellos han cogido y han salido de forma desaforada con las cacerolas, con manifestaciones y haciendo críticas bárbaras. Y pongo un ejemplo porque siempre me gusta poner un ejemplo cuando lo digo, porque la gente dice, bueno, esto es lo que dicen. Pero ayer mismo 17 compañías aéreas, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, decía que tienen que devolver los dineros de los billetes que no se ha prestado el servicio. 17 compañías aéreas. Y decía el ministro, si no se devuelven los cuartos, si no se devuelven los dineros, habrá que ir a los juzgados para obligarles a que lo devuelvan. La respuesta de las compañías aéreas fue, y si alguien lo analiza, absolutamente sorprendente. Decía, bueno, vamos a dejarnos de ir al juzgado y vamos a llegar a un acuerdo entre todos, porque de esta situación
salimos si todo el mundo remamos en la misma dirección. ¿Y qué quería decir las compañías aéreas? Que para salir de esta situación ellos no devolverían los dineros y que los ciudadanos, que las personas que habían pagado su billete y no habían recibido el servicio, no recibieran el dinero en contraprestación. Es decir, para las compañías aéreas, para las grandes compañías aéreas, remar todos en la misma dirección significaba que los ciudadanos, que los consumidores estaban a remo y ellos estaban encima del barco dirigiéndolo. Y eso no es así. Eso es lo que quiero decir, que en esta crisis no la vamos a pagar lo de siempre, sino que la van a pagar constitucionalmente, ¿quién dice? Quien tiene más capacidad contributiva y más posibilidades de poder pagar. Juan Ramón, antes de despedirnos, un último mensaje que quiera trasladar a la ciudadanía de Castilla-La Mancha, a todas esas personas que nos están escuchando. Sí, pues un mensaje de fortaleza. Castilla-La Mancha es lo que queramos que sean los ciudadanos y ciudadanas de Castilla-La Mancha. Y los ciudadanos y ciudadanas de Castilla-La Mancha, su gente es una gente formidable, trabajadores, honestos, gente que se le ha pedido un esfuerzo y han sabido responder, que lo han demostrado en estos meses, haciendo las mascarillas que el gobierno regional no repartía, haciendo los protectores que el gobierno regional era incapaz de conseguir, organizándose para, como decía anteriormente, repartir los alimentos a los mayores para que no tuvieran que salir de sus casas, organizando los comedores escolares, organizando en definitiva a la sociedad para enfrentarse a esta crisis. Eso lo ha hecho la gente. Eso lo ha hecho los ciudadanos de Castilla-La Mancha y por lo tanto tenemos una capacidad enorme de hacer lo que creemos que es justo y lo que se debe de hacer en estos momentos. Y por eso ese mensaje de fortaleza, ese mensaje de optimismo, yo creo que tiene un sustento muy importante en la gente de Castilla-La Mancha y que estoy seguro que si todos nos ponemos a remar en la misma dirección, no como dicen las compañías aéreas, sino en beneficio de todas y de todos, Castilla-La Mancha va a salir fortalecida y no es una entelequia, es una certeza. Como decía anteriormente, Castilla-La Mancha no tiene un modelo, no lo ha tenido nunca. Ahora podemos ser capaces de que entre todos creemos un modelo basado en la reindustrialización de Castilla-La Mancha. No podemos conformarnos de que Castilla-La Mancha no tenga industria y debe tener industria. Y si no vienen las inversiones privadas, tenemos que crear la industria desde los dineros públicos, desde la inversión pública. Se puede hacer. Y tenemos que reestructurar nuestra ganadería y nuestra agricultura para que sean los agricultores y los ganaderos y no los terratenientes los que se beneficien de ella. Cabe la posibilidad, existe esa posibilidad. Lo hemos demostrado durante esta crisis que organizándonos somos imparables y ahora con ese mismo optimismo tenemos que salir adelante. Apartar a los políticos mediocres. A los políticos que sean mediocres hay que apartarlos y poner al frente a los ciudadanos y ciudadanas que tengan ilusión y ganas de trabajar por esta tierra. Pues Juan Ramón Crespo, coordinador regional de Izquierda Unida Castilla-La Mancha, con ese mensaje final nos quedamos de fortaleza hacia toda la región y bueno, pues esperamos que pronto nos podamos volver a ver en persona y hacer este tipo de entrevistas pues en nuestra oficina, en nuestro plató habitual. Seguro que dentro de muy poco tiempo podremos volver a la normalidad, seguro que sí. Muy bien, pues como digo, muchísimas gracias por atendernos. Gracias. Un abrazo.